No necesariamente los premios, aunque sí es, obviamente yo inicié con los premios Nobel. Bueno, no con los premios Nobel, yo inicié realmente con Colin Tellado. Yo me leí todas las novelas de Colin Tellado, porque te dije que eran revistas de vanidades también las que había, y Ernesto de Santander, ¿no? Pero cuando te las lees todas, por más que tengas 10 o 12 años, terminas sabiendo cuál es la siguiente. O sea, descubres el esquema porque no hay más remedio y entonces se vuelven aburridas. Y entonces, por saciarte de los Ernesto de Santander y de los Colin Tellado, entonces caes en Hermann Hesse. Eso me pasó a mí. Yo me leí a Hermann Hesse cuando tenía como 14 años, harta de Colin Tellado. Aquello fue una novedad, realmente. No sabía ni de lo que el autor hablaba, pero había fascinación, ¿entiendes? La de Rochalde, me acuerdo que era una obra absolutamente poética, y unas descripciones que yo misma me asombraba cómo me demoraba en esa bobería de describir un paisaje, ¿no? Que te exigía un esfuerzo, porque yo vivía en San Antonio del Táchira, había polvo, cerros pelados, chivos, ¿entiendes? Entonces, había que hacer un esfuerzo para imaginarse aquel paisaje, pero así, por accidente, me tropecé y por supuesto que muchos otros autores, los que para ese año, si eso iba a ser 1962, los que habían ganado los premios Nobel hacia esa época, ¿no? Y durante mucho tiempo leí casi que por hábito y también un poco porque siempre significó una expansión de las posibilidades de vivir. O sea, yo vivía las lecturas, me podía meter dentro del texto y experimentar las aventuras y lo que fuera que estaba leyendo. Ahora leo porque me sigue pareciendo muy divertido, o sea, ahora más bien siento que la vida me impide esas posibilidades de soñar, porque leer es un poco soñar eh, y entrar en un, eh, en un espacio de reto al, al pensamiento, un reto a las respuestas básicas, es decir, qué hacemos aquí, qué somos, qué estamos haciendo, para dónde irá esto. Entonces, esas respuestas que nunca las vamos a conseguir, eh, de todas maneras se van mejorando con los libros. Por ejemplo, en este momento, y desde que en Venezuela le cayó la plaga, la angustia que generaba toda esa situación tan, eh, para mí sorprendente, porque de verdad yo creo que en general los venezolanos vivíamos bastante ajenos a la verdadera realidad eh, de lo que se estaba gestando en el país, o sea, ese poco de caldo de esa chicha, ¿no? De efervescente, que hizo que Chávez fuera elegido tan abrumadoramente. Oye, me conseguí unos amigos a través de la lectura. Y entonces empezamos a acercarnos. Dentro de estos amigos había un historiador y un sociólogo, gustosos de la lectura, como yo, y me empezaron a meter en libros de historia. Y cuando empecé a leer sobre historia, empecé a darme cuenta que los procesos sociales, eh, como lo decía el texto, pero una cosa es que uno lo lea y lo sepa y otra cosa es que le caiga la locha, como dice mi amiga Reina. Me cayó la locha, pero si lo que estoy viviendo es un proceso que tiene un tiempo, que no se va a resolver de un momento para otro, y, y me bajó los niveles de angustia. Entonces yo podría decir, bueno, eso fue un fin de terapéutico, esa lectura. Y así, o sea, en la lectura yo siempre he encontrado como encajes a las necesidades del momento. Y entonces yo creo que por eso continúo leyendo, o sea, porque para mí la lectura tiene un fin práctico en lo personal.
sea, las lecturas dan respuesta a angustias, a preguntas, y eso me hace sentir mejor persona y me hace sentir mejor conmigo, con el ambiente, por eso leo. Porque eso es importante. Yo de verdad soy una aficionada, o sea, yo no soy ninguna lectora seria, yo soy una lectora aficionada, voluntaria. Entonces, a mí lo académico de la lectura, es decir, el autor, la fecha, eso generalmente no, ni lo fijo, ni de verdad es mi interés, ¿no? Me encanta es la discusión con el pensamiento del autor, el tema, o sea, lo que me deja, lo que no me deja, y cuando quiero compartir algo lo quiero comportar porque me parece útil para mí, me parece que es bueno para los demás, pero no porque sea este o aquel autor, ¿no? Pero claro, uno termina tropezándose con el marco del autor, y para eso toman ciertas medidas como buscar buenos libros, ciertas editoriales, referencias. Lo mismo hago con el cine, porque es que hay tantísima cosa que es mejor que vengan referenciados. No todos son referenciados, pero sí, hay mucha gente que hace ese trabajo por uno. Entonces, este autor se llama Gibran, Jalil Gibran, es un árabe que escribió una belleza de poemas. Yo tenía como 20 años y escribió sobre la vida, ¿no? Y en esa época de tanta confusión, me parecía que, no recuerdo la frase, o sea, no lo puedo recordar completamente, pero decía algo así, camina de frente, y que te dé el sol en la cara, no mires la sombra de lo que vas dejando, sino no te puedes llevar las cosas que vas teniendo. Si quieres avanzar, tienes que mirar adentro, mirar al futuro y abandonar las cosas. Había una cosa así como que la voz no se puede llevar lo que le dio las alas. Es decir, era muy bonito. Ese autor yo creo que ha sido persistente, o sea, lo recuerdé, me lo tropecé como a los 20 años. Ese se llama El Loco, el poema. Y tiene otro que se llama Sobre los hijos. Ese sí lo recuerdo porque me lo repito cada día, todavía hoy. Tus hijos no son tus hijos, son hijos del anhelo de la vida por perpetuarse. Vienen a través de ti, pero no son para ti. Eso es brutalmente cierto. Entonces, ese autor tal vez muy importante. Después ha habido muchos. Hay uno, por ejemplo, que no he tenido muchas amigas, pero los amigos que tengo los quiero mucho y me gustan mucho. Y Sandor Maray, que es un autor, ¿lo conoces? Sí, me encanta y no sé si te leíste El último encuentro. Es espectacular, sobre la amistad, es espectacular, pero todo, un divorcio en Buda, la amante de Bolzano, es decir, muchos de él. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Realmente, ahora que tú me haces la pregunta, yo creo que cuando un libro me empieza a meter, sobre todo me toca cosas como más, lo cierro. Y cierro muchos libros, o sea, no solamente... Yo recuerdo, por ejemplo, que cerré un libro cuando tenía como 23 años, que un autor que se llama Krishnamurti, que después, cuando me lo tropecé, me enamoré de él. Pero en ese momento el libro
en el prólogo decía, este libro no está hecho para las personas que buscan el éxito. Comprenderás que a los 23 años, si un autor te dice eso, tú lo cierras. O sea, honestamente no había más nada que hacer, yo lo cerré. Y duró en mi biblioteca, no lo regalé, no sé por qué, pero duró muchos años en mi biblioteca, hasta que cuando me tropecé en el Montessori, ya con hijos, ya resuelta mi vida y tal vez pasada por lo menos un tercio o más de la vida, me enamoré lo que dice sobre la vida y además me enseñó, por ejemplo, a oír, porque entonces fue el primero que me dijo, ¿tú que eres comunicador? Me dijo, el primero que me lo dijo fue Krishnamurti. Me dijo, no, pero es que hay muchas maneras de oír, porque en el oír interviene el que te está oyendo, tú mismo, lo que tienes detrás y todo lo que cargas, lo que tiene detrás el otro, la actitud que tú tienes frente al otro, el poder que le das o no le das. O sea, eso es un poquito más complicado de lo que uno cree, eso de la comunicación. Eso me lo dijo Krishnamurti. Entonces, por ahí, por supuesto, eso me habló muy bien de Krishnamurti y leí en materia educativa, además Krishnamurti creía como yo que la educación es una gran herramienta de cambio y de cambio social, no solamente de cambio personal, sino de cambio social. O sea, de verdad, el gran pecado que puede hacer una élite social es no prestarle atención a la educación, aunque sea como instrumento, ¿entiendes? Porque algunas sociedades la han utilizado como instrumento de transformación. O sea, yo me leí un libro de una mujer, de una japonesita, que hablaba de un programa japonés que escogieron a los mejores, como un poco como el programa de Carlos Andrés de las becas, Gran Mariscal de Ayacucho, pero ellos lo hicieron a la japonesa, sin desperdicio. Entonces escogieron a los mejores niños, los mandaron a Europa, a Estados Unidos, a América, y América para que aprendieran cómo se trabaja improvisando, ¿no? Porque también eso es una habilidad, que uno no la utilice en su favor es otra cosa, pero aprender a improvisar los japoneses y los europeos en general tienen que aprender. Pero en todo caso, los regresaron y cuando regresaron, los pusieron en puntos claves. Es decir, eso es reconocer la educación como un medio. Recuerdo haber oído también en una charla hace por lo menos 10 o 15 años a un directivo de una empresa petrolera colombiana. Estaba en Houston hablándole a geólogos, físicos, matemáticos, todo lo que las empresas petroleras contratan, y alguien le hizo la siguiente pregunta: bueno, pero ¿cómo Colombia está empeñándose en un plan de desarrollo petrolero y no tiene ni siquiera una facultad de petroquímica, y mucho menos de petróleo? Y el colombianito le contestó: pues si están en el mundo, ¿para qué necesitamos empezar por ahí? Nosotros los contratamos. Es decir, es de hecho una herramienta de transformación, o sea, el saber. Y eso es una de las grandes tragedias de la situación de la educación venezolana. Yo que trabajo en el área educativa sé que esa es una de las grandes tragedias y una de las empeños y de las razones por las cuales me quedo aquí es porque si algo puedo hacer en ese sentido, estoy dispuesta a hacerlo. Es decir, no puede ser. O sea, no podemos hipotecar tantas generaciones, porque son muchas. Al golpear la educación universitaria, bueno, se golpea menos, pero si empieza de para atrás, como aquí, entonces, imagínate. O sea, bachilleres que a duras penas saben leer, escribir, multiplicar y dividir. Eso es grave, eso es mortal. Esa es una tarea por la cual hay que empezar la reconstrucción cuando sea que se pueda reconstruir este país. Y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa
la gris ciudad borrosa te hace bien, tanto como hace mal. Pero seguramente que se me van a quedar muchos autores importantes porque generalmente estoy encantada con los últimos que he leído. Por ejemplo, tengo que mencionarte a Yuval Noah Harari. ¿Conoces el libro? Uy, no, tienes que conocerlo, la gente joven lo tiene que conocer. Este es un autor que yo me identifico con él porque yo creo que los libros son atrevidos, son de esa gente incómoda que le gusta, sí, aunque es de una seriedad, o sea, la bibliografía, sus referencias. De hecho, hace referencia a un autor que yo me tropecé hace ya como unos 10 años, que es también un historiador que se llama, ya me vendrá el nombre. Ellos tienen, tiene una historia del mundo. Tiene 3 libros, una trilogía extraordinaria. El primero se llama Homo Sapiens, el segundo se llama De animales a dioses, y este tercero que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y él hace referencia a ese Jared, se llama el historiador, el que él lo llama profesor, que tienen una historia del mundo. Y desde, tú sabes, desde que apareció el Homo sapiens, por cierto, que en este texto me quedó clarísimo que lo que nosotros hablábamos, nos decían del eslabón perdido, ¿te acuerdas? Siempre te han hablado del eslabón perdido porque en la cadena evolutiva algo faltaba. Aclara muy bien, no, es que no hubo una sola línea de evolución. El Neandertal, el Cromañón, fueron simplemente intentos. Y el Sapien, cuando apareció, acabó de hecho con los demás. Pero hubo un momento en donde estaban compitiendo unos con otros. Solo que el Sapien se tropezó con retos que resolvió de mejor manera que los otros. De hecho, físicamente el Neandertal eran hasta como más aptos. Y este otro Homo Sapiens chiquitico, menos apto físicamente, desarrolló la capacidad de trabajar en grupo. De hecho, él dice que esa es la diferencia. O sea, la capacidad de hacer equipo y de imaginar objetivos compartidos por el grupo. Que eso hizo la diferencia. Que, por ejemplo, el haber podido liderar grupos que arrinconaran a los animales en un sitio geográfico, en la sabana africana, por supuesto, y poder matar a todos los animales y de esa manera satisfacer las necesidades de alimentación de un montón de gente, que eso los puso en la cabeza. Entonces, extraordinario. Harari, los jóvenes lo tienen que leer, porque realmente es una perspectiva muy interesante, sobre todo de hacia dónde vamos, pero que empieza por desde dónde venimos. Jung, que ese es un autor que yo leo con un poquito más de respeto, porque yo sé que lo he leído con gente que para ellos es una cosa seria, ¿no? Porque como lo he leído con este grupo sombra que te mencionaba, que son unos estudiosos de la psicología, pero que como junguianos que son, la psicología junguiana es una psicología que necesita amplificar, porque uno de los aportes de Jung, que es el concepto de arquetipos, son universales. Entonces, o sea, conocer de mitologías, que es conocer de saberes como universales a lo humano, o sea, lo común en lo humano, pues hay que leer bastante, y por eso es que yo me pego con ellos, porque realmente pues mi gusto por la lectura hace que me identifique con ellos. Y la psicología es un área que también siempre me ha interesado, porque yo creo que todos los seres humanos en un momento dado, por la capacidad de autorreflexión y de pensar, oye, ¿cuál es la piedra que me está molestando?
caemos en la psicología o en la religión o cualquier cosa que nos ayude. Para mí, en lo personal, fue una manera de vivir el mundo. Ha sido y sigue siendo una manera de vivir el mundo, y vivir es importante, y vivir el mundo pues es lo que sale. Entonces, realmente el mundo se me amplía. Yo he viajado mucho en los libros, porque por supuesto uno empieza leyendo un tema y termina viendo una geografía. Entonces, me encantan por ahí lo debo tener, ahorita está desaparecido. No, está allá, un mapamundi, adoro los mapamundi, porque tú sabes, cuando estás leyendo un libro es aquí, y me encantan ahora que hay esa herramienta de los mapas antiguos, y los montan sobre los mapas actuales. Hay un libro de un autor español que se llama Tras las huellas de Herodoto. Es fascinante. Yo me leí Herodoto, el clásico, por supuesto, sobre la historia de su mundo. Y este español, que es un profesor, por supuesto no me acuerdo del autor, recrea el viaje de Herodoto. Y entonces te va haciendo recordando esto que yo hago y que uno hace a veces con esfuerzo, de cómo era antes y cómo es ahora, qué es lo que hay allí. Entonces, te va describiendo el viaje de Herodoto y lo que hay actualmente, cuál es la ciudad. Una de las cosas, por ejemplo, sorprendentes es que en la geografía de Herodoto, las costas de África, que en ese momento eran muy importantes, en el Mediterráneo, eran distintas. Entonces él te dice exactamente, aquí donde estoy había playa, y ahora la playa está a 14 kilómetros hacia el norte, ¿entiendes? O sea, es una cosa muy dinámica, o sea, que te quita esas ideas de verdad, de que las cosas siempre son iguales, siempre son así, o sea, ni siquiera la geografía es la misma, ¿entiendes? Entonces realmente, no se diga si nos vamos más atrás, pero uno siente que Herodoto no es tan antiguo cuando uno se lee, oye, cuando el hombre estaba en las cavernas. No, Herodoto ya era una civilización. Entonces, ¿qué leer? ¿Cómo filtrar? Eso es muy importante. Para mí, por ejemplo, tropezarme con esta editorial, Atalanta, que es esta. Este es un libro, pues, no de fácil lectura, pero bien interesante. El fuego secreto de los filósofos, de un autor ahí que no se puede, casi que impronunciable, Patrick Harpur. Pero la editorial, que es la que a mí me interesa, Atalanta, tiene un cuento muy simpático, sobre todo para nosotros los hispanoparlantes. El autor, el dueño de la editorial, sobre todo de esta Atalanta, es un hijo de la duquesa de Alba, y con eso nos conectamos con algo que en particular los venezolanos, colombianos, latinoamericanos, con la nobleza española. Entonces, el tipo que tenía todo resuelto, fascinado por su afición a la lectura, primero hizo una editorial Ciruela. De hecho, él es conde de Ciruela. Y cuando eso se le puso pesado, porque la editorial Ciruela se creció, que también es una excelente editorial, y con esto ya estoy dando atisbos de que no son las grandes editoriales, son relativamente pequeñas editoriales. Como me gustan las pequeñas librerías, como lamento cuando van desapareciendo, porque sí han ido desapareciendo en todas partes del mundo. Había una que se llamaba La Madriguera del Conejo en Bogotá, que yo la adoraba. Ahí me tropecé con este libro, porque las grandes editoriales pues tienen los problemas de la masificación. Entonces, este conde de Ciruela, cuando se le creció Ciruela, que era una excelente editorial también, decidió hacer esta Atalanta, que la hace prácticamente él, su mujer y uno o dos ayudantes en una finca por allá en España, y su eje son libros como raros, libros que él considera que no deben desaparecer, que esa huella no debe desaparecer y que no le importa el resultado.
O sea que no tiene fines comerciales. Y de todas maneras le ha ido muy bien, porque las cosas bien hechas yo creo que terminan reportando, no de un día para otro, hay que tener constancia, pero yo creo que sí, que la gente termina, como las obras de arte, la gente termina reconociendo la calidad. Entonces, pues claro, libros raros, una lectora desordenada como yo. Obviamente que cuando hay editorial Atalanta, miro. Por supuesto que hay temas, por ejemplo, el último que me mandaron, porque me llega por la red, es sobre vampiros. En mi vida yo creo que voy a leer algo sobre vampiros, pero él tiene algo muy serio sobre vampiros, porque todo lo que él tiene en su editorial es serio, es hecho seriamente. Y de hecho vi los autores que han escrito sobre vampiros y hay gentecita ahí como por el Borges, personajes así, tú sabes. Pero yo no voy a leer nada de vampiros. Pero por eso te digo que una clave para uno no perderse en este momento es como ver quién es la editorial. Obviamente todo lo demás que le han dicho a uno es válido, ¿no? Las escuelas deberían, y no hay, en el programa de la educación venezolana no hay, y es difícil hacerle entender eso a los docentes preocupados de transmitir tantas cosas importantes, porque yo entiendo que esa es la preocupación, de verdad, pero la información está ahí, los muchachos tienen más acceso a ella que nosotros, enseñémosles trucos prácticamente, ¿no? Y creémosles hábitos, pero ese es un tema que nuestra amiga común Elisa Ville debe haber desarrollado contigo, es decir, cómo hacer para promover la lectura. Te hace odiar.